Que tengan un excelente día. Hoy estaremos hablando acerca de un tema de suma importancia, puesto que todo es con el deseo, con la idea de contribuir para que la palabra de Dios sea la que prevalezca, desechando así las ideas, tradiciones, pensamientos de ciertos personajes u organizaciones. Vamos a tratar hoy acerca de la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica a la luz de la Biblia y también a la luz de los años 107 al 380 después de Cristo. Teniendo presente que una persona con una habilidad puede coger partes de la escritura y presentar como sana doctrina y alegar y decir que esto es inspiración divina, que esto es de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si usted va a Mateo 27:5, tomando la parte B, dice, salió y fue y se ahorcó. Y recurre a Lucas 10, versículo 37, también encuentra que dice, ve y haz tú lo mismo. Y en Juan 13:27 dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. He tomado tres pasajes bíblicos, y he formado, mire, una oración así. Salió y fue y se ahorcó. Ve y haz tú lo mismo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Con un conocimiento de la Biblia se puede tomar un texto de acá, un pasaje de acá, sacarlo, acomodarlo y presentarlo como algo verdadero, como algo correcto y decir es bíblico, alegar que es bíblico. Pero una razón podemos darnos cuenta aquí claramente que al tomar la Biblia y decir aquí dice, no quiere decir que eso sea verdad. Eso es lo que está aconteciendo hoy día, lo que ha acontecido con la más antigua y la más poderosa la religión que hoy conocemos como la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica, que toman la Biblia. No hablamos de las demás, hablamos de ella porque dicen claramente que es la más antigua y la más poderosa. No es que estamos de acuerdo con las demás, estudiaremos eso a futuro, pero por el momento específicamente hablamos de la más antigua y la más poderosa, que se lo denomina claramente como la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y el tema es claramente a la luz de la Biblia. En la Biblia usted no va a encontrar realmente cuando Jesús dijo en Mateo 16:18, hablando de su iglesia, él no dijo, edificaré mi Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica. Cuando ya la iglesia comenzó su construcción en Hechos 2, usted tampoco va a encontrar diciendo ahí al Espíritu Santo guiando a Lucas para que escriba, no va a encontrar ahí. Y el Señor añadía cada día la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y de ahí para adelante, usted no encuentra en ninguna parte del libro de los Hechos donde se ve el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, ni en las cartas que fueron dirigidas a la iglesia de Cristo. No encuentra jamás usted este nombre, este título que se le ha denominado, se le ha puesto. No encuentra eso. Es por ello que digo a la luz de la Biblia. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 6, dice Juan muy claramente, el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. En esto se manifiesta el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, cuando dice el que nos oye, Juan se está refiriendo a él y a los demás apóstoles, a los únicos que el Señor envió, les dio poder y les autorizó para que ellos predicaran y escribieran. Entonces, él dice claramente, el que nos oye es de Dios. Ahora, ¿quién ha oído a ellos diciendo, la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica? No se ha escuchado hablar a los apóstoles de esta iglesia. Entonces,
Si no, ellos no han hablado, es porque la gente no ha oído de ellos, ¿no? Y por eso dice, el que nos oye es de Dios. El que no nos oye, pues no es de Dios, en otras palabras. Entonces, si escuchamos a ellos nosotros diciendo que la Santa Madre Iglesia Católica Romana en alguna parte de la Escritura, eso es de Dios y tenemos que oírles, tenemos que hacerles caso porque es de Dios. Pero si en la Biblia no encontramos a ellos hablando, puesto que ellos son los autorizados y son guiados por el Espíritu Santo, si no encontramos a ellos hablando, diciendo, no oímos a ellos, entonces no es de Dios. Y el texto lo dice claramente, ¿no? En esto se manifiesta el espíritu de error y el espíritu de verdad. Entonces, eso es un error. Eso es un error, tomar de una parte de acá de la escritura, de acá, justificar, diciendo, la iglesia es católica porque en Mateo dice que vayan a todas las naciones. La iglesia es apostólica porque tiene a los apóstoles. Madre realmente no sé, es posible que como es madre tiene tantas hijas, ¿no? Y las hijas pueden ser las religiones. Ahí sí no sé por qué dirán Santa Madre, ¿no? Debe tener hijas para ser madre. Romana, bueno, eso deben tener razón porque su sede está en Roma y comienza desde ahí. Pero la iglesia del Señor comenzó en Jerusalén. Entonces, este título usted no encuentra en la Biblia así como hoy día se presenta, no encuentra para nada este nombre, pero sí justifica tomando de acá, de un lado, del otro lado, justifican de esta manera. Y el ejemplo que les puse es bien claro, mire, que puede usted tomar un texto, otro texto y tomar y acomodar y presentar como algo verdadero, como palabra de Dios. No, esto no es lo correcto. Entonces, en la Biblia realmente es suficiente no encontrarla, no encontrarla. Si usted no encuentra en la Biblia este nombre, este título, automáticamente no es de Dios. Y si no es de Dios, pues usted mismo saque sus conclusiones de quién es. El texto es bien claro. El que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios, pues no. En esto se manifiesta el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, cuando decimos a la luz de las Escrituras, realmente en la Biblia no hay nada, pero sí entra dentro de lo que Pablo dijo. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Cuando usted escucha los debates en las redes sociales, cuando usted oyendo a los líderes defendiendo a esta religión, normalmente ellos dicen, toman un nombre de uno que es considerado como un padre de la iglesia, que vivió por los años 35 al 110 después de Cristo. Y son honestos en esta parte, no sé si se dan cuenta, pero ellos mismos dicen, por primera vez San Ignacio de Antioquía dijo que la iglesia de Cristo es católica. Y para esto requiere que de verdad vayamos pues a ese lugar a donde dijo esto, donde está escrito. Y es verdad, esto usted encuentra en las redes sociales, por ahí puede poner usted en Google, en lo que sea, puede poner ahí carta a San Ignacio de los Esmirnianos capítulo 8 y ahí le sale lo que dice ahí. Les voy a leer literalmente cómo dice esta parte de esta carta que escribió este San Ignacio de Antioquía. Dice así, pero evitad las divisiones, como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre y al presbítero como los apóstoles, y respeta a los diáconos como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él haya encomendado. Allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal. No es legítimo aparte del obispo ni bautizar ni celebrar una fiesta de amor, pero todo lo que él aprueba, esto es agradable también a Dios, que todo lo que hagáis sea seguro y válido. En esta carta a los esmirnianos en el capítulo 8, que fue escrita en el año 107 después de Cristo por San Ignacio, dice la iglesia universal. Entonces le toman a él y dicen, San Ignacio de Antioquía dijo por primera vez que la iglesia de Cristo es la iglesia católica.
aunque usted cuando lee no dice la Iglesia Católica, sino la Iglesia Universal. Por supuesto, dicen, es que esto significa, dicen católico significa universal. Ese es el argumento, porque ahí no dice católica, dice universal. Y más bien no es un significado, sino usted ve ahí en sinónimos de universal, va a encontrar que es católico es un sinónimo, no realmente un significado ni nada. Universal y católico son sinónimos, pero San Ignacio sí dice, eso es la pura verdad, él sí dice la Iglesia Universal, pero no lo está dando como un nombre, no está diciendo la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica, simplemente está diciendo la Iglesia Universal. Ahora, un poquito conociendo de San Ignacio. San Ignacio vivió en los años 35 al 107 después de Cristo. Y este San Ignacio se cree, ellos dicen, ¿no?, que fue un discípulo de Juan el Bautista. Para mí no está bien dicho decir un discípulo de Juan, diré, de Juan, perdón, no de Juan el Bautista, de Juan el escritor del libro y de las cartas, ¿no?, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que fue un discípulo, no, él era un discípulo de Cristo realmente, no era un discípulo de Juan, sino un discípulo de Cristo. De seguro Juan fue la persona que le predicó, que le enseñó la palabra de Dios, eso sí es seguro. También dicen que oyó a Pablo, en algunas ocasiones él oyó a Pablo porque vivió por ese tiempo. Entonces, él es este señor llamado San Ignacio de Antioquía, quien escribe esta carta. Él vivió ahí, pero él otra vez no está llamándola, no está diciendo el título que hoy día se conoce la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica, simplemente dice la Iglesia Universal. Y suponiendo que dijera ahí San Ignacio de Antioquía, la Santa Madre Iglesia Católica Romana, y suponiendo que dijera, hay que tener presente que él no es autorizado por nuestro Dios, que él no está siendo guiado por el Espíritu Santo, no es autorizado. Aunque él no está hablando realmente de lo que ellos dicen, simplemente ellos están tomando como base eso. Él no está diciendo la Santa Madre Iglesia Católica Romana, simplemente dice la Iglesia Universal. Ahora, en esto hay algo de cierto, o sea, hay algo cierto. Cuando usted ve claramente que el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 15, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando encuentra en Hechos 2:39 ya construyendo la iglesia del Señor, dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Pablo dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, hay muchísimos textos, muchísimos pasajes, muchísimas partes en el Nuevo Testamento desde que Jesucristo mandó y antes inclusive llamado era para todos, que el mandamiento es universal. En otras palabras, el mandamiento es católico. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sí es católica. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sí es universal, como ellos dicen, y eso es la verdad. No podemos decir que no. Aquí cuando de pronto uno no tiene que parecerse y tampoco tiene que tratar de ser diferentes, porque es posible que en cada religión hay algo cierto, ¿no? Entonces Pablo dice examinar lo bueno, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces aquí San Ignacio no está diciendo realmente, dando un nombre, un título, simplemente está describiendo a la iglesia. Los que creo que casi la mayoría es posible que tengan conocimiento cuando dice la Iglesia Universal, es una oración que contiene, universal es un adjetivo y el adjetivo es lo que califica, en otras palabras, al sustantivo. La iglesia es sustantivo, universal es el adjetivo. Está diciendo lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Este es un atributo, mire, es un atributo de la iglesia, que es universal, o sea, a nivel de todo el mundo, pero no es un nombre, sino está diciendo lo que es la iglesia. En este caso, usted que de pronto escuche este video, me está escuchando, usted tiene ciertos atributos.
ciertas cualidades. Entonces dice, yo que sé, usted es moreno, es blanco, es una cualidad, es un atributo, no es un nombre realmente. Entonces, y suponiendo que fuera un nombre, suponiendo que fuera un nombre, cosa que no lo es, el nombre significa, dice, el nombre significa. Igual el nombre es una cosa y el significado es otra cosa. Y a usted cuando le llaman no le van a llamar por el significado, sino por el nombre. Entonces, suponiendo que la palabra, como dicen, es que significa esto, por eso la Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica es la de Cristo. Suponiendo que fuera así, pero no es así, porque San Ignacio no está hablando mal. Si él era un discípulo verdadero de Cristo, él no va a estar poniendo un nombre, porque él estaba consciente que no hay que añadir y que no hay que quitar. Cuando es escrita esta carta a los esmirnianos, la Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica todavía no existe. Estaba en proceso, sí, puesto que es algo paulatino. No es la Iglesia Católica Romana no se fundó de un día, en 2 días, en una semana, en un mes, no fue algo paulatino. O sea, fue algo paulatino. Y como hoy día justifican tomando de acá, de este capítulo 8 de la carta a los esmirnianos, que él ha dicho por primera vez que la iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica, que él ha dicho que es así, por eso es que estamos analizando esta parte ya de la historia. Pero suponiendo que San Ignacio le hubiese dicho, suponiendo que él hubiese dicho, tenemos que tener presente otra vez que él no es uno de los autorizados, aunque realmente él no dijo. Tomamos el pasaje al inicio que dice en primera de Juan 4:6, el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. San Ignacio no es autorizado para ponerle un nombre o para decir lo que se debe hacer o no en la iglesia. Es como cualquiera de nosotros. Podemos tomar la palabra de Dios y hablar y transmitir a los demás, pero no estamos autorizados a añadir a la escritura ni a quitar de la escritura o acomodar las cosas. No, tenemos que quedarnos en lo que la escritura dice. Y yo creo que San Ignacio de Antioquía se quedaba en lo que la escritura dice. Hoy día se lo toma para decir que él dijo, y por eso como base, en otras palabras, tomando como base allá Mateo 28:19 y lo que dijo San Ignacio para componer esta frase, para componer este título. Entonces, es muy interesante esta parte de analizar y se les pide que todos analicen, que investiguen, porque lo que yo estoy diciendo es mi fe y yo espero que ustedes tengan realmente su fe. Hasta el año 107 que se toma otra vez, no hay la Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica, aunque dicen ellos que nosotros somos la más antigua, la más poderosa que venimos desde Cristo, pero también ya dicen que San Ignacio es el primero en decir la Iglesia Católica. En el año 312, en el pasado hay muchas cosas que uno va entendiendo, viendo los debates, viendo las discusiones, estudiando. En el año 312, el emperador Constantino el Grande, han oído la historia y si no han oído, pues ingresen y lean y vean quién era él realmente. Este hombre era hijo de una cristiana. Se cree que su madre fue cristiana de nacimiento, toda la vida nació en una familia cristiana y se cree que ella era cristiana. Este hombre es el que, como tiene poder, lo hace a la iglesia, en otras palabras, legal, y ya cesa la persecución. Había una persecución tremenda contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve claramente en Hechos 7, la persecución cómo es, matan ahí a Esteban apedreando. En Hechos 8 encuentra que todos fueron esparcidos por la persecución que había. En Hechos 9 encuentra usted al apóstol Pablo, aún todavía no es el apóstol ahí, es Saulo, persiguiendo a la iglesia para llevarles a las cárceles, y él mismo dice que él consentía en la muerte, o sea, estaba de acuerdo en todo esto. En Hechos 12 encuentra a Jacobo muerto a filo de espada, y la persecución era terrible en el libro de Hechos. Pero no era ahí nomás. Esto se escribe hasta el año 96 del Apocalipsis y se describe la persecución, los problemas que había contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque
era una iglesia ilegal, lo consideraban como una secta, lo consideraban como revolucionarios que estaban en contra de las autoridades y todo, que proclamaban a otro Cristo. Entonces había una persecución muy grande contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y después de estos años, cuando ya fue escrito el Apocalipsis, la persecución continuaba. Cuando llega en el año 312, Constantino el Grande, él es el que legaliza la iglesia. No es el fundador de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Contribuye para que la Santa Madre Iglesia Católica Romana vaya siendo una realidad. Eso, contribuye, él no es el fundador. Constantino, su madre era cristiana. Bueno, la historia, no sé, no se debe manipular ni nada, pero él tenía que firmar de verdad la sentencia de muerte contra su madre. Si el cristianismo, la iglesia de Cristo no era legal y el imperio tenía otras religiones autorizadas, todos tenían que ser de las religiones del imperio, entonces él tenía que firmar la sentencia de muerte para su propia madre, así como lo hacían los otros para los cristianos en aquel entonces. Entonces, por ahí, esto es parte de la historia. Pero también se habla que Constantino tuvo una revelación y él dice que Cristo le dijo, con esto ganarás esta batalla, y ganó una batalla. Dice también que eso es parte de la historia, entonces que el Señor le dio la victoria, que él le ayudó a ganar esa pelea, se dice también esto. Pero también hay que tener presente otro punto muy importante. El propósito del imperio de todos los que dirigían era que gobernar, dominar, controlar el mundo entero. Ese era su propósito. Y cuentan los historiadores por ahí, dicen, ¿no?, que ellos de pronto le veían como debilidad morir de rodillas, desollados, crucificados, quemados. ¿Cómo morían los cristianos en aquel entonces? Le veían como una debilidad. Pero luego ellos se fueron dando cuenta que esto realmente no era ser débil, morir de esa forma proclamando a alguien que no está presente, que decir que ha resucitado de entre los muertos, y morir de esta manera proclamando, cantando en medio de tanta tribulación, de tanta dificultad, lo vieron más bien como un poder y dijeron, ese poder con el nuestro podemos, en otras palabras, lograr lo que buscamos, controlar, dominar el mundo. Entonces, por alguna razón, dicen que él se hizo cristiano por conveniencia. Por supuesto, no fue cristiano sino un poquito antes de morir, pero ya colaboró, ya ayudó en otras palabras, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la única que existía. Claro, existía con problemas, porque ya había el arrianismo, ya había lo que hoy día enseñan, que Jesucristo no es Dios, que no es divino, ya había esas cosas, ya había esas otras corrientes. Cuando vimos en la lección pasada de la apostasía presente y futura, ahí vimos claramente que las iglesias ya estaban divididas. Pablo dirigía a los corintios, decir que hay entre vosotros divisiones. En Romanos dice que se fijen en los causa divisiones. En Gálatas decía que hay otros que están predicando otro evangelio, perturbando. Y en todas las cartas encontramos hablando acerca de la división presente y de una apostasía que iba a venir a futuro. Entonces ya estaba presente, iba a venir a futuro esto. Ahora, ya habían estas ideas, estos pensamientos por ahí, estaban ya divididos, pero no se podían legalizar, no podían formar como hoy día se puede nomás poner una iglesia acá con cierto nombre, porque tenemos la libertad de culto. El imperio controlaba eso, la religión que ellos aprobaban, esa era legal, el resto era ilegal y eran perseguidos y eran muertos, en otras palabras, por estar en esta religión. Entonces la iglesia de Cristo, cualquier grupo que haya sido que se denominaba o se identificaba como iglesia de Cristo, era ilegal y no podía estar reunidos, no podían estar, eran perseguidos. ¿Qué es lo que hace otra vez Constantino? Legaliza, da la libertad. Desde ahí pues ya era una iglesia legal, ya cesó la persecución de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de los cristianos, cesó la persecución. Caminando hasta el año 380, ¿sí?, en el edicto de Tesalónica, decretó el emperador romano Teodosio. Él decreta ya ahora que la iglesia de Cristo, en otras palabras, pasa a ser la religión oficial del imperio romano.
Pero para darse esto tuvo que haber condiciones, tuvo que haber acuerdos. Ahí llamaron, como decir en este caso, hoy día se utiliza la palabra líderes, no a los guías de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a los obispos. A ellos llaman, hacen una reunión en este concilio y ahí pues lo decretan ya como legal. Se acabó la persecución, pero se acabó la persecución total y ahora es obligación ser miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que no son miembros de la iglesia de Cristo ahora son perseguidos. Eso es lo que pasaba en otras palabras. Pero cuando nosotros vemos esta parte de la historia es un poco, no es conocida para muchos por el hecho de que no estudiamos esta parte de la historia, no es conocida para muchos. Entonces ahí es cuando la Biblia dice claramente en Primera de Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el año 380, algunos aceptaron unirse al Imperio Romano, no todos. Entonces, como no todos aceptaron, ¿qué pasaron a hacer? Ahí es cuando se forma ya, ahí es cuando vemos como algo legal, como un título, la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica. Ahora tiene poder, está respaldada por las autoridades, tiene un nombre, tiene todo ya. Y ahí es cuando comienzan a perseguir más bien ¿a qué? A sus propios hermanos, a la iglesia de Cristo. Tal vez ellos no fueron parte de la muerte, de estas cosas y todo, pero el silencio, por vivir ya con comodidades, aprobados, autorizados, haciendo como decir en una complicidad o en una sociedad con el Imperio Romano, es cuando se desviaron y que es cuando apostataron de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se ve en contra de todo. Porque unir lo político con lo religioso, esto es la apostasía. Esto es apostasía. Es por eso que hoy día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no debe jamás en ningún lugar estar asociada, tener sociedad o trabajar haciendo política, haciendo campañas a favor del uno, a favor del otro, como iglesia, como organización, como una institución divina, no debe hacerlo, porque más bien esto es como decir un paso también hacia la apostasía. No es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la iglesia de Cristo es apolítica. No tiene nada que ver con la política. La iglesia de Cristo se dedica a predicar el evangelio, a ayudar a las personas para que salven, para que vivan mejor en este mundo. No se dedica a hacer estas cosas. Hizo una diferencia bien clara nuestro Señor Jesucristo en su vida cuando dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dijo que ellos buscan grandeza, ser grandes, ser los primeros, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande debe ser el servidor de todos. Entonces él marcó una clara diferencia en lo que es el mundo político y lo que es religioso. He ahí cuando apostató la iglesia de nuestro Señor Jesucristo algunos, no todos. Es por ello que al inicio les dije en esta lección que es una iglesia que se fue formando o fundándose paulatinamente en este proceso de tiempo. Según la historia, dicen que en el año, están tomando de San Ignacio en el año 107 el nombre, aunque San Ignacio no está hablando de ello, están tomando como una base de ello. En el año 107 que por primera vez él dijo la iglesia es católica. Y luego en el año 120 encontramos el agua bendita. En el año 180 después, en el 150 después de Cristo, encontramos el arciobispado. Mire, paulatinamente, poco a poco fueron poniendo ciertas cosas. Cuando usted va a la Biblia, usted no va a encontrar jamás agua bendita. No va a encontrar jamás arciobispado. Encuentra obispos, pero no arciobispos. Y así sucesivamente, todo lo que hoy día usted encuentra en la Santa Madre Iglesia Católica Romana no se parece en nada a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no conoce la iglesia de Cristo y si conoce, qué bueno, pero si usted no conoce la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó, es imposible que pueda identificar
a las iglesias hoy día y decir, esta es la iglesia de Cristo. Usted debe conocer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En los videos anteriores les di datos, fechas y todos estos acontecimientos de la fundación de nuestro Señor Jesucristo. Ella tiene una organización y tiene una forma de adoración única. Si usted conoce esa iglesia, usted claramente va a identificar a la iglesia católica, romana y apostólica como algo que no es de Dios, porque les hago un resumen. Usted no encuentra en la Biblia agua bendita, no encuentra arciobispados, curas, papas y su infabilidad, no encuentra monjas, subdiáconos, jesuitas, franciscanos, misas por los muertos, bautismo de niños o de rociamiento, purgatorio, imágenes, música instrumental, la asunción de María, la extrema unción. Usted en la Biblia no encuentra nada de esto. No hablaron los apóstoles de esto. Por eso dice, el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Entonces, usted lo que ha oído es a ellos, pero no realmente a los apóstoles. Cuando usted escucha a los apóstoles abriendo la Biblia y leyendo en el Nuevo Testamento, usted va a ver claramente que ellos hablaron es nada de esta iglesia. Solo hablaron de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica, por la historia que ahora vemos claramente a la luz de la Biblia y por la historia, podemos ver que de verdad es una secta. Aunque acusan de sectarios a todo el mundo, de divisionistas, de protestantes, de denominaciones y todo eso, pero es una secta. ¿Por qué? Porque salió de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tienen razón en decir, nosotros venimos desde Cristo y nosotros somos la más antigua y la más poderosa. ¿Verdad? Juan había dicho claramente, eran de nosotros en sí, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran estado con nosotros. Entonces salieron, se dividieron para poner lo suyo, para buscar intereses materiales, para enfocarse ya en la vida de acá y no realmente en lo que Dios promete. Se dividieron de la iglesia de Cristo y esto es una división y esto se le conoce como secta, ¿no? Donde que sale un grupo de cierto lugar a formar otro porque no está de acuerdo a los principios, a la tradición, a lo que está dándose ahí, sale y forma. Entonces es una secta. Por eso es que la iglesia católica, romana y apostólica es una secta. Y también es una denominación, porque se le dio un nombre, Claramente el nombre es la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica, entonces es un nombre, por eso es una denominación. Sí es una secta y es una denominación, pero la Iglesia de Cristo no es una secta. Primero, ¿por qué? Porque ella no se dividió de ningún lado. Cristo vino, habló a la gente, predicó a todos de aquel entonces, saduceos, fariseos, herodianos, nicolaitas, todas las religiones que había en aquel entonces. Jesucristo les predicó. De entre ellos escogió 12 y luego a estos 12 mandó a predicar. Y en Hechos 6:7 usted claramente dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces todos ellos, ¿qué hicieron? De estas religiones de aquel entonces se iban convirtiendo al Señor, dejando estas religiones. No dividían las religiones, simplemente venían y comenzaban a servir al Señor Jesucristo. Luego un grupo de la Iglesia de Cristo salen, no de acuerdo con lo que dice la Escritura, no quedándose en la Escritura, sino más bien añadiendo al Antiguo Testamento 7 libros apócrifos más, que hoy día se conoce como apócrifos, y en el Nuevo Testamento también le añaden estas cartas de los padres a la iglesia. No se quedan en la Escritura, ni en el canon del Antiguo Testamento, porque le añaden estos otros libros más, ni en el canon del Nuevo Testamento, porque le añaden las cartas de los padres de la iglesia, la tradición, la historia sagrada y todos los libros que ellos tienen no se quedan en la Escritura. Y eso es lo que Juan revela, está diciendo que este es el espíritu de error. Una vez más, no es el propósito de verdad criticar, juzgar en absoluto, sino más bien traer la verdad al presente, darles ideas, darles luz para que ustedes puedan luchar, esforzarse, estudiando, sacando tiempo la Escritura y puedan identificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la institución divina autorizada por Dios para que la gente pueda salvarse, pueda mantenerse ahí hasta cuando tengamos que partir de este mundo o hasta cuando Él venga por segunda vez, porque esa es su promesa. Espero que esto les ayude
no como creyendo que así es o así tiene que ser, no, sino más bien son ideas para crearle inquietudes, para que usted no se quede en lo que ha visto u oído, sino más bien estudie y más luego usted pueda tener su propia fe y pueda creer y agradar a Dios y reciba la bendición de Él. Que el Señor les bendiga grandemente a todos los que escuchan este video y por favor lo que digo, que no quede hecho una ley en su mente, sino más bien que les lleve a investigar para que ahí usted manifieste su nobleza y Dios le ha de premiar. Cuídense mucho y hasta el próximo video que tenga la oportunidad de hacer.